Amén. Quiero iniciar el mensaje de hoy con una de las promesas más poderosas que existen en la palabra para poder estar estable en esta tierra, para poder tener quietud en medio de las aguas turbulentas, para poder recibir esa plenitud de Dios que la necesitamos bastante en momentos de dificultad, en momentos de ansiedad. Esta promesa poderosa de Dios, que cuando la recibimos en nuestro corazón, que cuando la entendemos, entonces allí y solamente allí podemos hallar descanso para nuestras almas. Como muy bien lo dijo nuestro Señor Jesús: venid a mí los que estáis cargados y trabajados, y yo los haré descansar. Llevad mi yugo, que fácil y ligera mi carga, y aprended de mí, que soy humilde y manso de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Mateo capítulo 11. O sea que la forma de hallar el descanso es por medio de la palabra y de la promesa de nuestro Señor. ¿Cuántos lo creen? Solamente esa palabra puede brindarnos vida, puede brindarnos salud, porque por naturaleza todos nosotros nos cansamos. Y es obvio que lo que te estoy diciendo no es una gran revelación, pero cuando estamos conscientes de ello, podemos llevar una vida más apercibida, más tranquila, más estable, sabiendo que cuando vienen los momentos difíciles podemos estar afianzados en la palabra del Señor. La Biblia dice claramente: en el mundo tendréis aflicción, tendréis angustia, pero confiad que yo he vencido al mundo. Cuando el apóstol Pablo dijo: esta leve y momentánea tribulación, se refería a toda la vida que vamos a tener en esta tierra. No se refiere solamente a un episodio en particular, sino que toda la vida, los 70 u 80 años que podamos vivir sobre esta tierra, es una vida de aflicción. Realmente la vida no es un paraíso con pequeños desiertos. No, la vida es un desierto con pequeños oasis en medio del desierto. Yo sé que esto no es una palabra que va a producir amenes ni va a producir aplausos, pero es la realidad. La vida está llena de desaciertos, de infortunios, de momentos difíciles para nosotros. Amados míos, no se sorprendan del fuego de prueba que les ha venido, como que si alguna cosa extraña les estuviese sucediendo. Primera de Pedro capítulo 4 versículo 12. Esas fueron las palabras de consolación del apóstol Pedro a la iglesia. Y en Santiago 1 verso 2 está escrito que tenga gozo cuando me halle en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de nuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que así seamos perfectos y cabales, sin que nos falte cosa alguna. De hecho, lo que nos aprueba son los procesos. Los apóstoles disfrutaron del proceso porque sabía que esto los aprobaba. Y ahora sí, voy a decirte cuál es la gran promesa. Levante su mano derecha y reciba esta palabra conmigo. Cuando pases por las aguas profundas, yo estaré contigo. Cuando pases por ríos de dificultad, no te ahogarás.
Cuando pases por el fuego de la opresión, no te quemarás, ni las llamas te consumirán. Isaías 43:2. Alguien tiene que aplaudir a esta poderosa promesa de Dios. Amén. Esta es la gran promesa de Dios para todos los afligidos, para todos los enlutados, para aquellos que atravesamos el valle de sombra de muerte, aquellos que los atacan de un momento a otro, un momento de dificultad mental. Dice, aunque pases por las aguas profundas, no te vas a ahogar. Si alguien sabe bastante de esto, es el pueblo de Israel. Atravesaron el mar profundo. Los egipcios venían detrás de ellos. Agua a un lado y agua al otro. Y por ahí ellos caminaron. El mismo Moisés fue rescatado de las aguas profundas cuando apenas era un bebé. Por cierto, Moisés, ¿sabe qué significa? Sacado de las aguas. Es impresionante que aún su nombre lo marcó desde pequeño. Y es que desde pequeño parece que las aguas nos quieren ahogar a nosotros. ¿Cuántos sufrieron violación siendo apenas unos niños o adolescentes? ¿Cuántos fueron abandonados por papá, por mamá desde niños? Pero al igual que Moisés, que significa sacado de las aguas, por aquella mujer, hija del faraón, del palacio, que de alguna manera lo rescató, así Dios te sacó a ti de las aguas aquel día que te estabas ahogando, aquel día que te estabas hundiendo, aquel día que pensaste que ibas a morir, aquel día que te atacó el COVID, aquel día que te atacó la enfermedad. Cuando Dios te sanó del cáncer, dijo, eres mi Moisés, yo te saco de las aguas. Aquel día que te abandonó tu esposo, aquel día que perdiste el hijo, aquel día que las finanzas se te vinieron al suelo, ese día Dios dijo, eres mi Moisés. Por eso estás aquí esta mañana, porque te rescató de las aguas profundas el Señor. No te dejó, no te abandonó. Y al igual que el pueblo de Israel atravesó las aguas profundas y Dios no lo dejó, así Dios nunca te dejó. Ni hablar de Noé. Este sí conoce de aguas profundas. La Biblia dice que las aguas que inundaron la tierra en el tiempo de Noé cubrieron unos cuantos metros más el monte más alto del mundo, o sea, el monte Everest, digamos, unos 8,000 metros de altura, si no mal recuerdo. Y las aguas cubrieron el monte más alto, aguas súper profundas. ¿Y sabes qué? Noé estaba flotando sobre esa profundidad como tranquilamente flota un barco. Él estaba en esa arca junto con su familia. ¿Tú te puedes imaginar lo fuerte, lo temeroso que serían estas aguas? Yo nunca olvido que un día, estando en un pueblo muy cercano de acá, llamado Guanarito, quizás algunos no lo conozcan, en Guanarito estaba pasando una tarde feliz junto a mis primos. Tendría yo unos 13 años. Estaban mis hermanas, mis tíos, y estábamos pasando un momento agradable, bastante soleado ese día, hasta el momento en el que, aunque las aguas me daban a la rodilla, dicen los llaneros que el río de Guanarito es muy traicionero y es misterioso, porque usted se puede encontrar con las aguas a la rodilla y da tan solo un paso más y de pronto
cae en aguas profundas, en un hueco. Y ahí cayó este pequeño servidor. Y empecé a ahogarme. Por ahí aparecieron unas greñas al lado de mí. Era mi prima Kaylee. Y me agarré de ella. Y para yo salir la hundí a ella. El desespero. Pero luego ella tuvo más fuerza que yo y me hundió a mí y ella salía. Y así estábamos, en un sub y baja, a ver quién resistía más. Hubo un momento en que no resistí más. Y si no fuera por mi hermana Jennifer, la pastora Jennifer, no te estuviera echando el cuento hoy. Ella llegó como Baywatch. Se lanzó y me agarró así por los pelos de la cabeza y me sacó. Ella se agarró entre unas ramas y me rescató. Pero hasta el sol de hoy a mí no se me olvida la amargura interior que yo sentí, el desespero de saber que me podía morir, que me estaba ahogando. Pero Dios me sacó de las aguas. Imagínate, Noé, bastante fuerte. ¿Y qué tal Jonás? Jonás, dice las escrituras, que estaban allí en ese barco y que de pronto las olas comenzaron a azotar con fuerza. Y Jonás estaba dormido. Y dijeron: ¿por qué tú no clamas a algún Dios para que nos rescate de estas aguas? No, pero precisamente por él era que las aguas estaban turbulentas. Porque Jonás tenía una agenda diferente a la de Dios. Y por eso todo el barco estaba a punto de hundirse. Es que cuando hay alguien con una agenda distinta, el barco no funciona bien. Por ello es que muchas veces Dios nos saca gente de lado. Por ello es que a veces Dios permite que ciertas personas se vayan de tu lado, porque son gente que anda con una mentalidad diferente. Y si Dios no te las quita, terminan hundiéndote. Ese es otro tema. Pero lo cierto es que a Jonás lo lanzaron a las aguas profundas. Pero ¿sabes qué? Dios tenía preparado un enorme pez, el cual lo tragó y lo vomitó a la orilla del mar. Pero Moisés atravesó las aguas, porque la gran promesa dice: aunque pases por las aguas. No dice que no vas a pasar por las aguas. La promesa es, ¿cuál? Yo estaré contigo, aunque pase por las aguas. Jonás atravesó las aguas profundas. El apóstol Pedro, estando en alta mar, las olas azotaban, y aparece Jesús en el mar y le dice: ven, Pedro. Lo estaba invitando a que se bajase de la barca y que se metiese en las aguas profundas. Si eres tú, Señor, manda que yo también vaya. Y Pedro se abajó de la barca y comenzó a caminar, y en las aguas profundas estaban las olas alrededor. Y en un momento a otro comenzó a hundirse, pero la mano del Señor lo rescató. Pedro atravesó las aguas profundas también. El mismo Jesús, en otro episodio, estaba en la barca y las aguas se hacían profundas cada vez más. Azotaban contra la barca, pero él se detuvo y dijo: mar, calla y enmudece. Y al igual que Dios rescató al pueblo de Israel, también rescató a Jesús de las aguas profundas. ¿Sabes qué? Todos estos ejemplos que te estoy dando, todos, absolutamente todos, tuvieron el mismo común denominador: Dios los libró del agua profunda. Dios estaba con ellos en medio de la profundidad. Fue el mismo Dios que rescató a Moisés de las aguas y no lo abandonó, siempre lo guardó. El Señor abrió el mar para que el pueblo de Israel atravesara en seco. El Señor mismo cerró la puerta del arca y guardó la vida de Moisés y de su familia. El Señor protegió la vida de Pedro cuando ya se estaba hundiendo. Ahí estaba Jesús. Aunque pase por las aguas,
yo estaré contigo. Qué maravilloso, ¿no? Siempre el Señor estuvo con los que se estaban ahogando. Y usted y yo no somos la excepción. Tú también eres aquel que ha atravesado aguas profundas. Pero te pregunto, ¿el Señor no ha estado contigo? ¿El Señor no te ha rescatado? Por eso estás aquí escuchando este mensaje. Porque aunque sentiste que ibas a morir ese día, la mano del Señor, al igual que al apóstol Pedro, te rescató. No te dejó hundirte, no te dejó padecer. Los que atravesaron el fuego, Sadrach, Mesach y Abednego, la promesa es: aunque pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Sadrach, Mesach y Abednego los lanzaron en el horno de fuego y nada les pasó. Ni siquiera olor a humo tenían. Abraham fue probado con fuego cuando Dios le pidió a su hijo Isaac. Le dijo: entrégamelo aquí en holocausto, sacrifícalo. Y cuando ya Abraham iba a matar a su hijo, porque Dios le pidió el hijo, apareció la voz de Dios que le dijo: no lo hagas, porque ya probé tu corazón. Dios lo libró del fuego, pero no impidió que pasase por el fuego. Dios libró a sus hijos de las aguas, pero no impidió que pasasen por las aguas. Todos tenemos que atravesar las aguas profundas que el mismo Dios permite. Las aguas profundas representan ese tiempo oscuro, porque mientras más profundas sean las aguas, más oscuro es. El agua profunda metafóricamente representa la temporada de la enfermedad. Cuando hay un ataque al corazón, cuando una debilidad no se quiere desconectar de ti. El agua profunda es aquella temporada donde tus finanzas caen por el suelo, caes en deuda, en el pozo de la deuda, y no encuentras cómo salir. Y ahí estás en el agua profunda. El agua profunda representa el abandono de un ser querido. Ese duelo, ese luto, representa esa decepción de que pensaste que siempre ibas a estar con la persona, pero la persona tuvo que irse por alguna razón. Y a veces te ataca por la noche la depresión. A veces la ansiedad quiere ahogarte. Y tú dices: Señor, ¿qué pasa con mi vida? Es porque estás en las aguas profundas del Espíritu de Dios. Y tú dirás: ¿del Espíritu de Dios? Si vivo reprendiendo esto que estoy viviendo. Pero si te das cuenta, a todos estos hombres que te he nombrado, fue el mismo Dios que los introdujo en el agua profunda. Dios dijo: voy a destruir la tierra con agua. Fue Dios el que propició el agua profunda para Noé. Fue Dios quien propició el agua para Moisés, sabiendo él mismo que lo iba a rescatar para convertirlo en el libertador. Fue Dios mismo que agitó el agua para que Jonás pudiese revertir su pensamiento e ir a cumplir la gran misión que le había encomendado. Dios mismo le preparó el pez que lo salvó también. Porque cuando Dios es quien propicia la prueba,
Él mismo se mete en el horno de fuego contigo. Él mismo se mete en el agua contigo. Jesús mismo fue el que le dijo a Pedro: ven, introdúcete en las aguas profundas. Esta semana mi esposo y yo fuimos introducidos en unas aguas profundas que no las estábamos esperando, porque nadie espera las aguas profundas. De alguna manera no nos preparamos para ellas. Las aguas profundas vienen mayormente cuando todo está bien, cuando todo va en ascenso, cuando hay avivamiento. Dios va a propiciar aguas profundas. Va a permitir que muchas veces el enemigo se levante como río para introducirte. Nosotros terminamos una actividad muy importante la semana antepasada que se llamó ADN. Tuvimos un tiempo de bendición extraordinario, 3 días de poder. Pero al siguiente día, el mismo domingo, después de ese domingo de gloria de ADN, llaman a mi esposa, porque sobre todo el agua profunda fue para ella, y le dicen: tu madre está mal y la hemos llevado al hospital con urgencia. Al principio creímos que era algo normal, un simple dolor, pero resultó ser un ataque directo al corazón, mortal. Le detectaron una enfermedad catastrófica y no la esperábamos, pero de pronto estábamos en alta mar, en la oscuridad, porque no te imaginas la ansiedad que produce una noticia como esta. Saber que estás a punto de morir o que un familiar va a morir. Mi esposa, que está embarazada, aún más difícil todavía. Pero yo me acordaba de esta promesa que el Señor nos entregó: aunque pases por las aguas profundas, yo estaré contigo. Y yo le decía a mi esposa: mi amor, el Dios que nos libró un día en este mismo lugar. ¿Sabe? Yo estaba dentro de lo que cabe muy tranquilo. ¿Sabes por qué? Porque ya yo conocía esa agua profunda. Un día navegué en esas, sin ánimos de ofender ninguna institución, pero Ascardio literalmente era el lugar donde nos encontramos esta semana pasada. Un centro médico público de Barquisimeto, en el cual yo estuve hace 2 años atrás, precisamente con un diagnóstico del corazón de muerte. Cuando yo llego a ese mismo sitio esta semana, yo digo: chévere. Digo a mi esposa: qué irónico que Dios me trajo otra vez aquí. Yo le dije: mi amor, el Dios que me libró aquella vez de una enfermedad, de una muerte del corazón, es el mismo Dios que nos va a librar otra vez. El mismo Dios que multiplicó panes y peces volvió a repetir el milagro. De aquí saldremos con victoria, le dije a mi esposa. Claro, por dentro estaba un poco temeroso, pero tenía una fe inquebrantable en ese momento también. Al siguiente día, a mi suegra la dan de alta de ese lugar para llevárnoslas a otro sitio. Todavía tenía el problema del corazón, pero por lo menos salimos de allí. Salimos de esas aguas y nos llevaron a otro sitio. Ahí la noticia ya se puso más fuerte, porque como bien saben, le dijeron a mi suegra que tenía que realizarse un cateterismo. Y así fue. Le realizaron el cateterismo y ahí descubrieron otras cosas. Lo cierto es que mi suegra quedó estable después de ese momento. Y aunque nosotros nos sentíamos ahogados también al inicio en el ámbito financiero, Dios dijo: tranquilo, yo estoy con ustedes, no se van a ahogar.
Señor, pero sentimos que nos ahogamos. No, yo estoy con ustedes. El fuego no te va a quemar. ¿Y sabes qué? Hoy mi esposa y yo estamos aquí porque estamos en victoria. Fueron 2 semanas intensas, pero Dios nos dio la victoria. Dios está contigo, Dios está con nosotros. ¿Cuánto lo creen? Esa es la promesa de Dios. Cada vez se me hace más fácil. No quiero alardear de esto porque no sé qué pueda venir más adelante. Pero en otra temporada a lo mejor no hubiese resistido, o mi esposa no hubiese resistido lo que atravesó. Pero mi esposa fue bastante fuerte, guerrera, extraordinaria, para combatir en esta temporada. Lo cierto es que cada vez que Dios te pasa por las aguas te vuelves más fuerte. Cada vez se hace un tanto mejor. Y ya no te afecta tanto la temporada. Escuche bien. Dios nos lleva a las aguas profundas. Dije Dios nos lleva a las aguas profundas con un propósito bastante clave. Número 1, para conocerlo más a Él. Amén. Dios nos lleva a las aguas profundas para estar cara a cara con Él, como lo estuvo Pedro. En el horno de Sadrach, Mesach y Abednego apareció la figura del cuarto hombre que representaba a Dios. En el tiempo de Abraham, en su sacrificio con Isaac, apareció ese carnero trabado y ese lugar se llamó Jehová proveerá. En el tiempo de Jonás apareció un pez que lo salvó. A todos les apareció la ayuda. Y por eso es que de alguna manera Dios tiene varios nombres. Porque según la manifestación de Dios en la temporada que el hombre o mujer de Dios vive, es el nombre de Dios para ellos. Moisés estaba atravesando la esclavitud, pero se le manifestó el Señor libertador. A Abraham se le manifestó el Jehová proveerá, Jehová, el que provee. Cuando los hombres de Dios atravesaron la enfermedad, se manifestó Jehová Rafa, Jehová sanador, Jehová Jireh, Jehová proveedor. En toda temporada que tú vivas, se te va a manifestar Jehová con su nombre para cada área que tú atraviesas. Entonces, el agua profunda es para que lo conozcamos más a Él. En segundo lugar, el agua profunda es para depender de Él. Pedro estaba por ahogarse, pero la mano de Jesús lo rescató. No tenía más opción que aferrarse a la mano de Dios, de Jesús. Porque por naturaleza, cuando estamos atravesando el valle de sombra de muerte, comenzamos a buscar ayuda en diferentes lugares. Que no digo que esté mal, pero Dios quiere que aprendamos a depender primeramente de Él. Que nos apropiemos de su poderosa mano. Que confiemos primeramente en Él, que va a proveer, que nos va a sanar, que nos va a libertar, que nos va a librar del fuego. Él quiere que confíes en Él, que tu mirada se ponga en Él primeramente. Y en tercer lugar, Dios permite las aguas profundas en tu vida para poder ayudar a otros. Amén. Lo primero es para conocerlo a Él, depender de Él en segundo lugar. Y lo tercero es poder ayudar a otros. En pocas palabras, para cumplir el gran y principal mandamiento, y el segundo que es semejante. El agua profunda
Dios la permite, escúchalo bien y grábalo en las tablas de tu corazón lo que te diré. Dios la permite para amarlo completamente. O sea, lo amamos en tiempos buenos, que es bastante sencillo. Pero Él permite el agua profunda para que aprendamos a amarlo en esa temporada. Porque hay tiempos buenos y hay tiempos malos. Y la mayoría sabemos amar en tiempos buenos. Pero mientras no aprendamos a amar a Dios en toda temporada, Él seguirá permitiendo de vez en cuando aguas profundas en tu vida. Porque alguno le ha dicho al Señor: quiero amarte, Señor, más. Ok, voy a permitir el agua profunda. El principal mandamiento es amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y el segundo es semejante: amar a tu prójimo como a ti mismo. Así que el agua profunda es para que lo ames más a Él completamente. Y segundo, para poder amar a tu prójimo cuando te corresponda ayudarlo, porque está atravesando un agua profunda como el que tú ya viviste. Entonces tú puedes enseñar a otro, tú puedes darle la fuerza a través de la palabra, a través del consejo a tu hermano. Así que cada vez que te llegue un agua profunda, tienes que hablarte a ti mismo y decir: Señor, sé que lo estás permitiendo para que yo te ame más y para que yo pueda enseñar a otros. Este es el gran propósito de tu tribulación, de tu soledad. ¿Por qué a otros le toca vivir un tiempo de finanzas tan extraordinarias? ¿Y por qué yo tengo que sufrir tanto la deuda? Porque quiero que me ames en medio de la deuda. En estos días, anteayer, alguien me dijo, uno de los discípulos me dijo: pastor, ya no hable más de esos avivadores. Ya no esté hablando más de esa gente que atravesaron el fuego y el valle de sombra de muerte, porque mire para donde nos mete Dios. Ya no hablemos más de eso. Mejor hablemos de alguien que alcanzó gran victoria en las finanzas, alguien que estuvo siempre acompañado. Y yo le dije: lo que pasa es que no hay gloria sin cruz. Si quieres estar en el trono con Jesús, tenés que atravesar la cruz primero. No hay resurrección sin muerte. Si el grano de trigo no cae a tierra y muere primero, se queda sin fruto. Pero si muere, puede llevar mucho fruto. ¿Alguien quiere dar frutos para el Señor? Yo sabía que esto no iba a dar muchos aplausos ni amenes. ¿Por qué un pastor? ¿Por qué un hijo de Dios que está haciendo las cosas bien le tiene que pasar cosas malas? Porque Dios permite el agua profunda para ello. ¿Por qué hay hijos que pueden disfrutar de la estadía de papá y de mamá con gran estabilidad? ¿Y por qué otros tienen que sufrir la ausencia de papá o de mamá? ¿Por qué? Porque Dios tiene un plan contigo. Porque eres un Moisés que Dios está preparando para hacer cosas extraordinarias en esta tierra. Por eso dice el Señor: aunque tu padre y tu madre te abandonen, yo no te abandono, yo estoy contigo. En medio de tu soledad, en medio de tu temporada, en medio de tu abandono, Dios está con nosotros. Amén. Y te quiero regalar esta última historia, penúltima. ¿Sabes qué?
Uno de los que más atravesó las aguas profundas fue David. David vivió episodios tan catastróficos en su vida que el Salmo 69 relata, pero lo que se llama descarnadamente, el sufrimiento. Y dice así textualmente, el Salmo de David: sálvame, oh Dios, porque las aguas de la inundación me llegan hasta el cuello. ¿Hasta dónde? Hasta el cuello. El tipo estaba hundido. Me hundo cada vez más en el fango. Tengo la garganta reseca. Me hundo cada vez más en el fango. No encuentro a dónde apoyar mis pies. Así me encontraba yo aquel día que me estaba hundiendo en el río de Guanarito. Cuando una persona está en aguas profundas, lo que más causa el trauma es que los pies le quedan así y no tiene dónde sostenerse, no encuentra fondo. David dijo: no tengo dónde sostener mis pies, estoy hundido, estoy en aguas profundas y el torrente me cubre. Estoy agotado de gritar por ayuda. Alguien que se está ahogando grita. Aunque no lo haga físicamente, los ojos de algunos de ustedes me dicen que están gritando en su interior, porque la depresión es silenciosa. La enfermedad no se está propagando en altos gritos, pero yo sé que muchos corazones sufren actualmente. Mis ojos están hinchados de tanto llorar a la espera de la ayuda de mi Dios. Y el versículo 14 de Salmo 69 dice: rescátame del lodo, no dejes que me hunda aún más. Rescátame. Dice: sálvame de aquellos que me odian. Sácame de estas aguas profundas. No permitas que el torrente me cubra, ni que aguas profundas me traguen, ni que el foso de la muerte me devore. Contesta mis oraciones, oh Señor, pues tu amor inagotable es maravilloso. Cuida de mí, pues tu misericordia es muy abundante. De alguna manera todos los salmos de David indican el contexto por el cual él estaba triste, agobiado, como en el caso cuando Saúl lo estaba persiguiendo, como cuando pecó entrando en adulterio con Betsabé. Pero en el Salmo 69 no dice directamente por qué hacía esta oración tan triste y gritaba que el Señor lo sacara de aguas profundas. Lo que se cree y se estudia es que él dice en un versículo: hablan de mí mintiendo. De hecho es un salmo mesiánico. Habla de las injusticias que hacían contra él, de que estaba hundido, de que estaba solo, de que estaba abandonado. O sea, lo que le estaba pasando a David era que estaban hablando de él mintiendo, estaba en calumnias. Él sufrió cuando falló, pero en este caso estaba estable, estaba bien. Y de pronto entró en aguas profundas de críticas, de blasfemias. Lo estaba persiguiendo la justicia literalmente para apresarlo. Se sentía agobiado. Y él decía: Señor, sácame de las aguas profundas. Libérame de esta tempestad. Y por supuesto que la promesa de Dios también alcanzó a David. Aunque pases por las aguas profundas, yo estaré contigo, hijo.
¿Sabes que es extraordinario poder estar en las aguas profundas y estar tranquilos? Nuestra visión en esta tierra es ser como Cristo. ¿Y tú sabes qué hacía Jesús en una ocasión que se encontraba en aguas profundas? En la barca, ¿sabes qué estaba haciendo? Durmiendo. Jesús dormía cuando estaba en la tempestad. Y quiero decirte este gran secreto: cuando las aguas profundas quieran entrar a tu alma, es el momento para dormir y descansar. Y tú dirás, no, ese es el momento de orar más. No, cuando tú te encuentras bien, ora y busca a Dios. Cuando las aguas profundas están en ti, ríndete y el salvavidas vendrá a sacarte a flote. Pedro quería con su fuerza, pero de pronto me estoy hundiendo, y empezó a mirar a los lados y perdió de vista al maestro que estaba enfrente de él. Cuando tú levantas tu mirada y miras el que está delante de ti, tú descansas, te vuelves manso como la paloma. ¿Usted ha visto alguna paloma en la carretera? Que usted va en el carro y la paloma parece que no le importa. Ella se quita cuando ya el auto está cerquita. No se alebresta rápidamente como un canario. La paloma es mansa, es tranquila. Dios quiere enseñarnos a dormir en tiempo de agua profunda, a estar tranquilos, a confiar en Él. Confía en el Señor, Él peleará por ti. A lo mejor hoy estás tranquilo, como yo estuve tranquilo el domingo antepasado, pero el día lunes entré en agua profunda. No te estoy deseando entrar en aguas profundas mañana, pero te invito a que valores la palabra que Dios te da, para que cuando entres en estas aguas sepas cómo reaccionar y no te desesperes. Descansa. No te sientas solo, porque Dios está contigo en ese tiempo. No te sientas abandonado, no te sientas abandonada. Aunque la gente levante cuentos de ti, chisme, como lo hicieron con... Ahí lo dice en el versículo 12: soy blanco de los chismes de la ciudad, y todos los borrachos cantan de mí. Y estaba estudiando que a David le sacaron cánticos de burla. Los borrachos cantaban en contra de David, porque cuando un hombre de Dios o mujer de Dios se hace conocido, la gente le puede hacer burla, le pueden sacar memes, como usted lo ve en las redes sociales acerca de los hombres de Dios. Esas son aguas profundas, pero que nunca se te olvide que ahí está Dios contigo, en medio del fuego, en medio del agua. Dios no nos deja, Dios no nos abandona. Tenemos que aprender a caminar tranquilamente allí. En esta semana yo le decía a mi esposa, todo va a estar bien, tranquila. Y tratamos de caminar tranquilos esos días. ¿Y sabes qué? Se pasó todo. Ya todo pasó. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardó nuestros corazones. Así Dios está guardando tu corazón en esta temporada. En esta temporada que tú vives y atraviesas. Voy a culminar con esta historia. En una ocasión había un barco con hombres de influencia, con capitanes adinerados, gente muy reconocida. Y de pronto el mar comenzó a agitarse. Estaban en alta mar, en las aguas profundas. Y una de las hijas de estos capitanes cuenta la historia que de pronto estaba en la orilla del barco y cayó a las aguas profundas.
Y todo el mundo comenzó a gritar desaforadamente: ¡alguien que la salve! Pero nadie se quería lanzar en esas aguas oscuras. Era de noche, habían truenos, relámpagos, las olas estaban agitando fuertemente la barca. ¡Alguien que se lance! Y de pronto se escucha que una persona cae en el agua y se lanza. Este hombre se lanza y comienza a salvar a la niña ahogada y la rescata y la saca. De 1000 personas que habían, de unos 500 héroes salvavidas que habían allí, solamente un hombre que ni siquiera era salvavidas, era un simple hombre que estaba acompañando, ayudante, se atrevió a lanzarse al agua y salvó a la niña que se estaba ahogando en las aguas profundas. A este hombre lo condecoraron. El padre de la niña, que era millonario, lo honró de tal manera, luego que tocaron tierra, le dio gran parte de sus pertenencias, porque nada menos le salvó a su niña. Y en medio de esta condecoración para el hombre, le dicen al hombre algunas palabras. ¿Quieres decir algo? No, nada. Bueno, lo único que quiero preguntar es lo siguiente: ¿quién fue el descarado que me empujó en ese momento? A veces Dios mismo te va a empujar a un agua profunda para bendecirte extraordinariamente, como bendijo a este hombre. Cuando te mete en aguas profundas, Dios, porque te quiere honrar. Alguien debería decir amén y aplaudir más fuerte que eso. Póngase de pie conmigo, por favor. Hay empujones santos de Dios. Señor, ¿qué pasa? Es que Dios te está empujando porque te quiere bendecir. Para los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Este hombre obviamente no se quería lanzar como tú no te quieres lanzar al agua profunda. Nadie quiere entrar en momentos de dificultad. Pero no te preocupes, tú no tienes que entrar. A ti te van a entrar. A ti te van a meter en el horno de fuego. No importa que usted no diga amén, pero yo sé que Dios a los que ama los atraviesa por el horno de fuego. Pero ahí vas a ver el rostro de Jesús. Ahí vas a ver el respirar de Dios. Ahí lo vamos a amar completamente. No tengas miedo de la voluntad de Dios. La voluntad de Dios no te condena. La voluntad de Dios es buena, es agradable, es perfecta. Escuche bien. El secreto del evangelio está en morir. Porque un muerto no siente. Pedro amaba a Jesús con amor fileo, como lo dije domingos atrás. No lo amaba con amor incondicional, con amor ágape. El amor ágape es el amor incondicional. Es te amo en la superficie y te amo en las aguas profundas. Soy testigo de que amar a Dios en las aguas profundas es bastante difícil. Es rudo. Por eso es que muchos reniegan de Dios, maldicen a Dios. Maldice a tu Dios y muérete, le dijo la mujer de Job. Muchos retroceden en el agua profunda. Muchos no soportan. Pero tú y yo tenemos que estar tranquilos. Tenemos que morir. El grano de trigo da frutos cuando muere. Si quieres ser usada por Dios, quieres llegar a niveles financieros, quieres
que Dios te lleve a un nivel de unción, de prosperidad, tienes que morir primero. Si el grano de trigo muere, da fruto. ¿Por qué hay que morir? Para que cuando Dios te lleve a ese lugar, la fama no te haga daño. Porque muerto está, no siente nada. ¿A qué voy a morir? Voy a morir a mi yo. Voy a morir a mi dependencia. Y ahora voy a depender del Padre, de la mano del Padre. Voy a dejar que Él me agarre a mí. Porque lo maravilloso cuando tú le extiendes la mano a Jesús, cuando te dejas tomar de la mano de Él, es esto. Ven acá un momentico, hijo. Dame tu mano. Tú te encuentras de pronto en las aguas profundas. Ahora suéltate. Suelta tus manos. Eso es eso. Él está soltando sus manos, pero yo no lo suelto a Él. O sea, cuando tú mueres a tu yo y te rindes a la dependencia de Dios, te podrás soltar, pero la mano de Dios nunca te va a soltar a ti. Él te va a tener, aunque tú te quieras soltar, la mano de Dios te tiene agarrado. Eso es lo poderoso cuando Dios te agarra. Él no te suelta, Él te saca a flote. No dependas más de tu habilidad. No dependas más de lo que tú sabes. No dependas más de tus movimientos. Pero es que si dejo de accionar, me ahogo. Entonces tienes que crecer en confianza para que la mano del Señor te rescate y ya no sigas peleando con tus fuerzas. Tiene que ser con la fuerza del Señor, con la ayuda del Espíritu Santo. Cuando entiendes esto, vives en paz, vives en tranquilidad en toda temporada. No te hace daño las críticas ni los halagos. No te hace daño la riqueza ni la pobreza. Aprendes a vivir en toda temporada, en escasez, en abundancia, en enfermedad. Es por ello que yo reto a la gente siempre, y yo les digo: si no se atreven a venir a un servicio porque llovió, ¿podrán soportar una verdadera prueba? Todavía hay muchos de nosotros en nosotros. No me puedo mojar. Oh, hay mucho sol. ¿De qué estamos hechos entonces? Pero cuando tú mueres, a ti no te importa lo que suceda, tú vas para adelante. Como predicador de la palabra, no crea que los predicadores la tenemos fácil. Usted no se imaginará cuántas veces nos paramos aquí enfermos, tristes, con poca fuerza. Pero como Dios nos ha atravesado por las aguas profundas y nos los encontramos a Él allí, entonces uno no se detiene de predicar la palabra, en este caso, en toda temporada. Quiero retarte a que cuando salga, y también prometerte algo de parte de Dios. Te prometo que algo va a pasar a tu favor si cumples este reto. En lo que logres sonreír genuinamente, levantar tu mano y adorar a Dios en medio de tu dificultad, ese día habrás superado ese nivel y Dios te llevará a un próximo nivel. Mientras te sigas quejando en el entorno que estás, ahí te quedas. Los apóstoles iniciaron con queja, pero terminaron con gozo. Mira, el libro de los Hechos
relata 3 episodios en los que Pedro fue encarcelado. En el primero, el capítulo 3, en el capítulo 4, cuando sana Dios al hombre, al cojo que estaba en la puerta de la Hermosa, lo tomaron para meterlo preso. Pero ¿sabes qué? Dios estaba con él en esa temporada y lo libró de la cárcel. No lo metieron preso. Luego más adelante le dijeron: ya dejen de predicar en el nombre de Jesús, y los metieron presos. ¿Y sabes qué? El Señor los sacó de la cárcel, les abrió las puertas a todos los apóstoles y siguieron predicando el evangelio. Pero ¿sabes qué dice? Que salieron con gozo, salieron con alegría, porque dice: Dios nos tuvo por dignos de él. El tercer episodio, que lo metieron preso, también Dios envió un ángel y lo sacó de la cárcel. Pero él andaba con gozo y con alegría. El secreto para una vida victoriosa es que des el paso de fe, de estar con gozo y alegría en medio de tu temporada. Quiero retarte a que ya no llores más por el agua profunda en el que te encuentras. Ya no llores más por eso que perdiste. Tienes que alegrarte con gozo diciendo: gracias, Señor, porque pudo haber sido peor. Gracias por esta temporada. Gracias por mis finanzas, aleluya. Mis finanzas están por el suelo, gloria a Dios. Ay, Señor, mi nevera no tiene pollo ni carne. Gracias, Señor, porque a mí me aprueba el proceso, porque las aguas profundas, ahí se manifiesta Jehová Jireh. Solamente tienes que esperar un tantito en el Señor. Solamente tienes que aguantarte un momento. ¿Cuándo se me va a quitar la enfermedad? Tranquilo, alégrate en medio de la enfermedad, porque ahí se va a manifestar Jehová Rafa. Jehová tu sanador se te manifiesta en esa temporada. Pero hay que aprender a estar estable en esa agua profunda, sabiendo que Jesús está ahí contigo, mirándote, observándote. Cuando te ataque la traición, cuando alguien te traicione, recuerda que a Jesús también lo traicionaron. Le dolió, pero él se mantuvo estable sabiendo que Dios lo iba a sacar de allí. Levante sus 2 manos. Padre, gracias te quiero dar. Gracias quiero darte por tu palabra. Señor, yo sé que no es fácil, Dios mío, hablar de estas cosas, pero este es el evangelio completo. Nos gusta disfrutar de tus alturas, pero también tenemos que aprender a disfrutar las profundidades de tu amor. Hoy nos rendimos a ti y a tu voluntad. Aceptamos tu voluntad. Vamos, dile: Señor, acepto tu voluntad. Dile: haz lo que tú quieras conmigo. Haz lo que quieras conmigo. Si tengo que atravesar el valle de sombra de muerte, yo sé que tú vas a estar conmigo. No le digas a Dios cuán grande es tu problema. Dile a tu problema cuán grande es tu Dios. Habla con autoridad. Sonríe con gozo. Porque si lo tenemos a Él, lo tenemos todo. Tu alegría no depende de tus finanzas. Pena nos debería dar si nos alegramos cuando tenemos un billete de 100 en la mano y nos entristecemos cuando no tenemos nada en el bolsillo. Quizás Jesús dice, o sea, que tu alegría depende de un billete. Pena nos debería dar cuando nos sentimos más emocionados, cuando estamos acostados con nuestras esposas por las noches,
cuando sabemos que vamos a disfrutar de intimidad, que cuando vamos al tiempo de oración. Jesús está confrontando esta mañana de qué depende tu gozo verdaderamente. Estás alegre solamente cuando estás sana, cuando estás feliz, pero cuando las aguas profundas te llegan al cuello, ¿eres capaz de darme una alabanza? ¿Eres capaz de arrodillarte? Yo necesito discípulos completos que aprendan a amarme en toda temporada, que me amen con amor ágape, con un amor incondicional, con un amor que no dependa de las circunstancias, que me amen verdaderamente en todo tiempo. Dile al Señor: Cristo Jesús, eres mi plenitud. Y Cristo Jesús, eres mi plenitud. Cristo Jesús, eres todo lo que necesitas. Cristo Jesús.